Hola a todos, ¿qué tal? Soy Irving Moctezuma, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. La materia es Asia, Pacífico y del Sur, grupo 9602. Y bueno, la carrera de Relaciones Internacionales. Nos encontramos esta vez aquí en el Museo Nacional de las Culturas para dar cumplimiento a la actividad encomendada, que es hablar precisamente sobre los conocimientos adquiridos y aprendidos sobre las primeras unidades, específicamente en ciertos escenarios regionales. En este caso estamos hablando de Japón, China y Corea. Tres países que aparentemente son lo mismo, pero son totalmente distintos. Quizá únicamente es la influencia asiática, ciertos rasgos, pero al mismo tiempo cada habitante es totalmente distinto. No es lo mismo un habitante de China que un habitante japonés, que un habitante de Corea, un habitante filipino. Son conceptos totalmente distintos. Entonces fue, creo que la primera parte de la experiencia muy gratificante y muy maravillosa, el poder diferenciar, ¿no? Y sobre todo el entender con la materia. En la materia tenemos las bases, la historia, la- el deber ser. Mientras que aquí el museo nos enseña cómo es el ser. Nos habla sobre religiones, nos habla sobre la política, sobre costumbres funerarias, sobre también el arte, que es algo que personalmente yo sigo mucho. Me encanta mucho la historia del arte, la difusión de la misma, y creo que la parte asiática también tiene mucho que regalarnos y que brindarnos. Voy a empezar con Japón, que es uno de mis países favoritos. Me encanta mucho la historia que tiene. El hablar de Japón es hablar de disciplina, es hablar de tradiciones, de cultura, de sobre todo tradiciones, que al día de hoy sigue siendo de los pocos países que no se han dejado invadir por la parte occidental. Vaya, siguen conservando sus tradiciones. Eso es muy padre porque aquí en México no se ve reflejado del todo. Entonces quedé encantado con la historia de los samuráis, los guerreros, la katana, que el perderte de una de ellas o despegarse de la katana es la pérdida del honor. Entonces, muy increíble todo. Comparando con la materia, vienen tres aspectos: el económico, el político y el social. El económico, Japón desde los tiempos muy remotos, hay que mencionarlo, fue de los pocos países que no se dejó conquistar, o vaya, no tuvo mucho colonialismo, lo que le permitió que se encontrara conservando sus tradiciones, su lengua, sus culturas. Es algo muy gratificante eso. Ahora, por otro lado, pasando al aspecto político, es importante mencionar que Japón mucho tiempo fue una monarquía absoluta. Posteriormente vienen revoluciones, vienen movimientos, viene la Segunda Guerra Mundial, vienen demás cosas y hechos históricos en el que Japón pasa esta transición de ser una monarquía absoluta a ser una monarquía constitucional. Es importante mencionarlo. ¿Y por qué lo comento? Porque hace muchos años se creía que los emperadores de Japón eran descendientes del mismo dios Sol. Por eso la monarquía japonesa conserva, y no solo la japonesa, alrededor del mundo conservan todavía ese elemento de divinidad, donde se cree que el poder viene de Dios y Dios eligió a los reyes o los monarcas para gobernar en su nombre, cosa que pasó en Japón. Que es muy curioso porque a lo largo de la historia solamente ha habido dos emperatrices, porque realmente se cree que el trono japonés solamente lo pueden gobernar los hombres. Entonces, son de las cosas que difiero. Es un país un poquito machista en ese aspecto, pero en lo demás, bueno, está muy avanzado. Hay ciencia, tecnología, el arte, el idioma es muy padrísimo, la cultura. O sea, ¿qué les puedo decir? Traigo, no sé si se vea, traigo un dragón japonés tatuado. Entonces, que también es el mismo reflejo. Refleja la sabiduría, la abundancia, el conocimiento. Y es algo que me llevo yo de Japón y me conservo y trato de ejercer mucho tiempo o durante todo el momento de mi vida, ¿no? Por otro lado tenemos la sala de Corea, que de igual manera nos regala muchas cosas, sobre todo en la historia. Viene la guerra, se separan la península coreana, se divide en dos: la parte norte y la parte sur. La parte norte gobernada por la URSS. Hay comunismo, hay no rezago cultural, pero sí hay todavía unas huellas o alguna centralización del poder que no les permite todavía avanzar al 100%, como en el caso del vecino del sur, que tuvo la influencia de Estados Unidos, de más países, y bueno, de ahí fue que Corea es el gran gigante que el día de hoy conocemos. Y por otro lado está China. China es uno de los grandes países que desde los tiempos muy remotos se encargó
de ser de cimentar las bases del comercio, la logística, las mercancías, la famosa ruta de la seda, en la cual pues intercambiaban todos los productos desde Asia hasta llegar a Europa, comida, alimentos, pieles, pólvora. Entonces China al día de hoy sigue siendo un gran gigante en materia de comercio, también en materia de nuclear, materia armamentística, sobre todo la historia también, cómo pasó de ser un imperio a ser una república, lo que hoy en día conocemos como la República Popular de China y todas las transiciones que esta tuvo, ¿no? Entonces, es una experiencia muy gratificante, muy hermosa. Aprendí mucho sobre las culturas, sobre todo porque en la materia pues nos muestran cómo es el ser, el deber ser, ¿no? Cómo se estructuró, cómo empezó, cómo se organizó, pero ya al venir al museo nos muestra el deber ser, cómo funcionan las cosas y cómo se llevan a cabo. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Creo que después de esto me seguiré tatuando más cosas orientales, hasta donde mi piel lo permite y lo tolere también. Y sobre todo aprender, ¿no? Yo soy muy pionero y amante del arte y creo que es lo que me gusta mucho, difundir y conocer más. Entonces yo creo que seguiré investigando, seguiré conociendo y bueno, aprendiendo más sobre esto. No queda más que agradecer la experiencia y bueno, el poder venir aquí, que no fue difícil, no fue fácil también, perdón, porque manifestaciones, caos, bueno, bendita sea la Ciudad de México, pero se logró y creo que pues aquí andamos, ¿no? Aquí estamos ya en el museo, el patio principal, las salas. Se agradece que esté solo porque así pude hacer bien mi video sin distractores ni nada y me pude concentrar más, pero bueno, pues la investigación que sea requerida y necesaria, seguiremos.